Uno de los 4 elementos esenciales que señala la Convención de Montevideo de 1933 como constitutivos de todo ente soberano es la población permanente del Estado. La población permanente del Estado va a tener un rol esencial propiamente para la configuración política y jurídica de todos los países a nivel mundial. La cuestión política va relacionada al pacto social que deriva propiamente de la sociedad de cada uno de los estados, la cual, ejerciendo su derecho a la libre autodeterminación de los pueblos, propiamente va a determinar cuál va a ser la forma del gobierno a nivel nacional. Ahora, trasladándonos a un plano jurídico, vamos a ver que la población permanente del Estado también va a ocupar un rol esencial en las teorías jurídicas del positivismo, como por ejemplo la de H.L.A. Hart, el cual señala que la regla de reconocimiento de la cual deriva toda la validez del sistema jurídico nacional propiamente emana de la población permanente del mismo, la cual va a reconocer a una persona en particular como la autoridad legítima de la cual se va a respetar todas las leyes que la misma emita, que era propiamente el escenario de Rex I. Justamente esta regla de reconocimiento va a permitir el explicar cómo al día de hoy tenemos aquellos escenarios donde puede coexistir autoridades de jure y autoridades de facto cuando grupos de delincuencia organizada, grupos rebeldes, grupos beligerantes o grupos insurgentes van a tener el control efectivo de ciertas partes del territorio y todavía los mismos no van a buscar independizarse del Estado originario. Entonces, de esta forma, pues vamos a ver cómo la población permanente juega un rol central propiamente en la configuración internacional. Justamente por la importancia de la misma, tenemos que los estados a lo largo de la historia han ido definiendo los criterios a través de los cuales van a reconocer qué individuos van a formar parte de esa población permanente al interior de su territorio. Justamente esta definición la podemos encontrar gracias al principio de nacionalidad, el cual es adquirida a través de 3 modalidades: el jus sanguinis, el jus soli y la naturalización. El jus sanguinis, tal cual lo señala su nombre, va a ponerle una especial atención al elemento personal, ya que la nacionalidad va a derivar propiamente de las personas. En otras palabras, los hijos, los descendientes, van a obtener la nacionalidad que tengan sus padres en el momento del nacimiento, esto si lo reconoce el estado del cual son originarios. De igual manera tenemos el jus soli, el cual le va a poner una atención especial al lugar del nacimiento. Esto va a indicar que el individuo va a adquirir la nacionalidad de aquel lugar donde haya nacido. Y aquí veíamos justamente la crítica que hacía Donald Trump cuando estaba desarrollando su primera campaña presidencial, el cual señalaba que era necesario acotar el principio de jus soli, de adquisición de nacionalidad estadounidense en Estados Unidos, ya que había los famosos anchor babies, y aquí hacía referencia de ciertos migrantes irregulares, los cuales solamente cruzan a territorio estadounidense, al igual que otras personas que utilizando sus visas de turistas cruzan a territorio estadounidense simplemente para que los niños puedan tener doble nacionalidad sin restricción alguna por parte de dicho territorio. Y una tercera modalidad vamos a ver que es la naturalización, la cual puede ser adquirida de 4 formas. Primera, de forma voluntaria, que es cuando el sujeto de forma libre va a buscar adquirir la nacionalidad de un estado en particular. La segunda modalidad es por asociación, cuando la persona se casa con un extranjero o es adoptada por un extranjero. La tercera modalidad es cuando cierto territorio adquiere la independencia y surge un nuevo ente soberano, o cuando dicho territorio es adquirido por parte de un tercer estado, como recientemente lo habíamos en un primer ejemplo, Kosovo, o como un segundo ejemplo, lo que sería Crimea, que fue absorbida por Rusia. Y una cuarta modalidad es por residencia o por trabajo al interior de un estado, que sería el status sui generis que tenemos del Estado Vaticano. De esta forma tenemos que la nacionalidad, al igual que el concepto propiamente de Estado, se ha ido desarrollando a la par por lo largo de varios siglos. De esta manera, pues tenemos que las cortes internacionales se han pronunciado sobre lo que realmente va a significar el concepto de nacionalidad, y como referentes tenemos en un primer momento las decisiones de la Corte Permanente de Justicia Internacional, que era el órgano judicial de la Sociedad de las Naciones, el antecesor de la Corte Internacional de Justicia, la cual señaló en el caso de decretos de nacionalidad de Túnez y Marruecos que el otorgamiento de la nacionalidad iba a ser una potestad soberana de todos los estados y por ende iba a determinarse de conformidad
con la normatividad interna del Estado. En otras palabras, es un asunto interno del Estado. Posteriormente, la Corte Permanente de Justicia Internacional, en la opinión consultiva sobre la adquisición de la nacionalidad polaca, reconoció que el lugar de nacimiento va a establecer y va a generar un vínculo material entre el individuo y el Estado. Posteriormente, la Corte Internacional de Justicia, basándose en estos criterios interpretativos de la Corte Permanente de Justicia Internacional, determinó en el caso Nottebohm entre Liechtenstein y Guatemala que la nacionalidad va a establecer un vínculo genuino, un vínculo efectivo entre la persona y el Estado, explicando que este vínculo efectivo no era simplemente un accidente geográfico, sino que iba a ir más allá para establecer una relación estrecha entre la persona y el Estado. Y esta relación estrecha se podía evidenciar a través del lugar donde la persona puede ejercer su servicio militar, pague impuestos, tenga su residencia permanente, tenga su lugar de negocios y otros factores que puedan permitir esta vinculación entre uno y el otro. Posteriormente, lo que sería la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su opinión consultiva número 4, reconoció propiamente que la nacionalidad va a establecer un vínculo jurídico-político, el cual va a derivar lealtad y fidelidad del individuo para el Estado. Como podemos ver, todos estos criterios interpretativos de estas cortes internacionales propiamente apuntan a que va a haber una relación estrecha entre el individuo y el Estado. La razón por la cual es necesario tener esta relación estrecha es porque los Estados, bajo el derecho internacional clásico, son los que van a poder ejercer la protección diplomática a favor del individuo. En otras palabras, para poder el Estado ejercer esta protección, es necesario que haya una vinculación y una legitimación activa hacia el mismo a través de la nacionalidad cuando al individuo se le son violados sus derechos por parte de un tercer Estado. Entonces, justamente esta vinculación es lo que va a facultar al Estado al presentar la reclamación a nivel internacional y reclamar la violación de derecho internacional al otro ente soberano. Aquí las reglas que tenemos cuando existe la doble nacionalidad o la multiplicidad de nacionalidades van a señalar que el Estado que va a ejercer la protección diplomática es justamente aquel que tenga la nacionalidad efectiva. Si bien es cierto, parece que no va a haber una problemática cuando está ejerciendo el Estado la protección diplomática respecto a su nacional con un Estado completamente ajeno, va a haber una problemática cuando vemos que un Estado intenta ejercer la protección diplomática frente a otro Estado del cual el individuo también va a tener la nacionalidad, que va a ser justamente la problemática que veíamos procesalmente hablando en el caso Avena, donde el gobierno de Estados Unidos reclamó que no se podía incorporar a ciertos números de personas en la demanda, ya que los mismos tenían doble nacionalidad e inclusive la mayoría de estas personas que el gobierno de México trataba de proteger, toda su vida la habían desarrollado en territorio estadounidense. De esta forma, pues no en pocas ocasiones vamos a ver que los estados van a ser impedidos para poder ejercer una protección diplomática o una asistencia consular cuando no van a cumplir con esta normatividad internacional. De igual manera, esta vinculación jurídica va a servir mucho porque precisamente si no se cumple con la misma, no se puede exigir que se le reconozca la nacionalidad del individuo de cierto estado si esta nacionalidad no fue otorgada conforme a los estándares internacionales, que es propiamente el escenario que teníamos en el caso Nottebohm, donde Liechtenstein demandó a Guatemala, ya que Guatemala no reconocía la nacionalidad del señor Nottebohm como de Liechtenstein, ya que él mismo la había adquirido de forma fast track y de forma muy rápida, ya que esta persona era nacional alemán. Y aquí la Corte Internacional de Justicia señaló que aquellas acciones que los estados emprendan conforme a sus facultades soberanas no necesariamente van a ser reconocidas a nivel internacional y tampoco van a ser reconocidas automáticamente si las mismas van a estar en disonancia con usos y costumbres internacionales. Entonces, este criterio se vuelve muy importante al día de hoy por dos factores. Primero, por la comercialización de la nacionalidad, la cual hoy en día con la compraventa de pasaportes, así como de visas de oro, que son las visas que se le otorgan a los inversionistas, pues vamos a ver que los estados literalmente le están vendiendo su nacionalidad, sus pasaportes al mejor postor. De igual manera, hemos visto cómo los estados, siguiendo de forma errónea una línea en teoría de protección de los derechos humanos y justificándose que están buscando evitar la patria a nivel internacional, van a otorgar de forma muy laxa su nacionalidad.
Justamente el problema de la apatridia va a ser la problemática que va a derivar cuando tenemos que un individuo no sea reconocido como nacional por parte de ningún Estado. Justamente esta problemática, las Naciones Unidas intentó abatirla después de la Segunda Guerra Mundial, el primero reconociendo la nacionalidad como un derecho humano y segundo estableciendo dos convenciones internacionales, primera sobre acciones para eliminar la apatridia y segundo sobre el estatus, en la cual se buscaba establecer reglas para que los estados cumplieran con esta obligación de derecho internacional, en la cual existe una corresponsabilidad internacional que permita no marginalizar a ciertos sectores de la población mundial y reconocerle por lo menos una nacionalidad a los mismos. Entonces, aquí es muy importante explicar que el derecho humano a la nacionalidad es el derecho que va a reconocer la potestad de poder adquirir una nacionalidad. Esto no significa que los estados estén obligados forzosamente a otorgarle a su nacionalidad a todo mundo o establecer criterios laxos que vayan propiamente en contra del significado real de la nacionalidad como se ha interpretado a lo largo de la historia por tribunales internacionales. Este elemento se vuelve muy relevante ya que el pasado 17 de mayo sufrió la Constitución mexicana una reforma al artículo 30, inciso A, fracción segunda, a través de la cual se le va a otorgar la nacionalidad mexicana a todas aquellas personas nacidas, hijos de padres mexicanos nacidas en el extranjero. La problemática con esto es que estamos retomando un criterio que se había incorporado o que se había adoptado por el Poder Judicial mexicano desde el 2003 y el cual había tenido como consecuencia que la nacionalidad mexicana se otorgara y se transmitiera al infinito. En otras palabras, ya no había restricción a cuántas generaciones nacidas en el extranjero se le pudiera reconocer como mexicanos. Esta problemática propiamente lo que va a generar es que la nacionalidad mexicana se pueda transmitir, como mencionaba hace unos momentos, sin ningún límite y poco a poco se va a ir diluyendo generación tras generación nacida en el extranjero la vinculación y la lealtad y fidelidad con el Estado mexicano. En otras palabras, cuando hablábamos de las falacias nominales que van a representar las retóricas de los derechos humanos, muchas veces también vamos a ver cómo las mismas van a vulnerar el pensamiento propio de las autoridades nacionales, las cuales pierden de vista que este tipo de decisiones se deben de tomar desde una política poblacional y no tanto desde una dogmática de derechos humanos en la cual se justifique que se hizo una reforma constitucional para evitar la apatridia si consideramos que el 95% de la diáspora mexicana está en Estados Unidos y en dicho país se va a reconocer como forma de adquisición de nacionalidad el jus soli. Entonces tenemos de esta manera como que el gobierno de México literalmente está flexibilizando al máximo el otorgamiento de su nacionalidad y esto va a tener como consecuencia, tal y como lo señaló el Centro Internacional de Solución de Controversias en materia de inversión extranjera del Banco Mundial, que muchas veces esta nacionalidad para efectos de cada uno de los regímenes autocontenidos que van a estar conformando el sistema internacional, que la nacionalidad propiamente no tenga ningún efecto jurídico. En otras palabras, cuando se otorga de una forma indiscriminada la nacionalidad a ciertos individuos y no hay esta vinculación genuina o efectiva con el Estado que les otorga la nacionalidad, pues literalmente estamos hablando de un pronunciamiento meramente simbólico donde jamás se le va a reconocer a esa persona tal nacionalidad, que es justamente lo mismo que vemos y la problemática que están enfrentando aquellos ejercicios sociológicos en los cuales están buscando ser reconocidos como estados, como por ejemplo el Principado de Sealand o el Reino Espacial de Asgardia, o las repúblicas errantes de Mendalerenda, las cuales pues literalmente venden títulos nobiliarios, venden pasaportes, señalando que los individuos se pueden ostentar como nacionales de tales ejercicios, pero estas nacionalidades al final del día no van a ser reconocidos por la comunidad internacional. Entonces, esta problemática, cuando vemos que el gobierno de México modifica el texto constitucional y va a terminar otorgando la nacionalidad mexicana sin mayor restricción, pues justamente va a causar un efecto negativo, ya sea primero en la protección diplomática de estas personas, ya que va a ser muy difícil poder representarse y presentar un reclamo ante las autoridades del Estado receptor,
Y segundo, no va a tener un efecto y un reconocimiento a nivel internacional, ya que literalmente la nacionalidad mexicana poco a poco se va a ir diluyendo cada vez más y más. Esto va a significar y va a tener como repercusión que muchas veces la nacionalidad mexicana de esas personas sea meramente simbólica y que no pueda tener un efecto jurídico a nivel internacional, a menos de que los mismos puedan ubicarse en escenarios de apatridia, donde ningún otro estado los vaya a reconocer como nacionales. Pero para aquellos casos donde estos individuos tengan dos o más nacionalidades, así como lo ha reconocido el Centro Internacional de Solución de Controversias en Materia de Inversión Extranjera del Banco Mundial, cuando estamos hablando de que se transmite al infinito vía jus sanguinis la nacionalidad de cierto estado, pues vamos a ver que en la tercera generación, en la cuarta generación y aquellas subsecuentes, pues difícilmente se va a poder argumentar que esa persona, aun cuando ostente el pasaporte de cierto estado en particular, difícilmente podemos hablar que es el nacional del mismo, ya que propiamente no existe un vínculo genuino entre el estado y el individuo. De esta manera, pues vamos a ver cómo, aun cuando el Estado mexicano reconozca a estas personas como sus nacionales a nivel internacional, si no se cumple con los estándares internacionales, tal y como lo señaló la Corte Internacional de Justicia en el caso Noteboom, difícilmente la comunidad internacional le va a reconocer valor jurídico a tal determinación del Estado mexicano. Lo anterior obedece porque justamente vivimos en una comunidad internacional y los estados no pueden establecer reglas de forma unilateral las cuales sean disonantes con el resto de la comunidad internacional. De esta manera, pues vamos a ver cómo la nacionalidad hoy en día, especialmente cuando la misma se empieza a comerciar como mercancía, cuando la empiezan a vender ciertos estados, y justamente lo veíamos actualmente en el escenario de la pandemia del COVID-19, cómo algunos estados vendían la posibilidad de tener cierta residencia o ciertas visas extendidas al interior de sus territorios para que algunas personas con cierta capacidad económica pudieran trasladarse al territorio de dichos estados para poder sobrepasar la actual pandemia. Pues vamos a ver que la nacionalidad en sí, pues propiamente está siendo desvirtuada en lo que sería su concepción originaria y su concepción clásica bajo el derecho internacional. Lo cual, si bien es cierto, va a recaer nuevamente en la libertad de los estados, pues difícilmente va a encontrar eco alrededor de la comunidad internacional. Muchísimas gracias por su atención, no olviden dar like al video, dejar en los comentarios y suscribirse al canal. Hasta la próxima.